El sol comenzaba a descender sobre las vastas llanuras del condado de Montana, tiñendo el cielo de un naranja intenso que presagiaba el fin de un día aparentemente tranquilo. Pero lo que estaba por ocurrir en los próximos minutos desafiaría toda lógica, toda expectativa, y pondría a prueba el valor humano de una manera que pocos han experimentado. Esta es la historia real de un rescate imposible, de decisiones que se toman en fracciones de segundo, y de cómo el instinto de supervivencia puede crear alianzas inesperadas entre especies. Lo que comenzó como una tarde ordinaria en un rancho remoto, se convertiría en una batalla épica por la vida, donde cada segundo contaba, y donde el más mínimo error podría significar una tragedia irreversible. Nuestro protagonista es Sander, un majestuoso caballo cuarto de milla de 8 años, con un pelaje castaño brillante y una crin que ondulaba como seda al viento. Sander no era un caballo cualquiera. Había sido criado por la familia Morrison durante generaciones, descendiente directo de los caballos de trabajo que habían ayudado a construir el oeste americano. Su fuerza era legendaria en la región, capaz de arrastrar cargas que harían tambalear a 2 caballos ordinarios. Pero más allá de su poder físico, Sander poseía algo que los Morrison valoraban aún más, un espíritu inquebrantable y una lealtad que trascendía el simple vínculo entre humano y animal. Aquella tarde de septiembre, Sander pastaba tranquilamente en los límites del cercado norte del rancho, una zona que la familia había designado como área de pastoreo libre durante las últimas semanas del verano. El pasto era abundante allí, rico y verde gracias a las lluvias de agosto. Sander mordisqueaba la hierba con calma, ajeno al peligro que se gestaba en las sombras del bosque cercano. Lo que el noble animal no sabía era que había cruzado inadvertidamente hacia un territorio neutral, una franja de tierra donde los límites entre la civilización y la naturaleza salvaje se difuminaban peligrosamente. En las profundidades del bosque de pinos que bordeaba la propiedad, 2 fuerzas de la naturaleza comenzaban a moverse con sigilo mortal. El primero era un oso grizzly macho de más de 350 kilogramos, un titán entre los osos, con garras del tamaño de cuchillos de carnicero y una mandíbula capaz de triturar huesos como si fueran ramitas secas. Este gigante pardo había sido avistado en la zona durante las últimas semanas, acercándose cada vez más a los terrenos habitados en busca de alimento antes de su hibernación invernal. Los guardabosques locales lo habían catalogado como un ejemplar particularmente agresivo, posiblemente expulsado de su territorio por un rival más joven, lo que lo convertía en un animal impredecible y peligroso. Pero el grizzly no era la única amenaza que acechaba esa tarde. Desde el otro extremo del valle, un puma adulto, un felino de más de 80 kilogramos de músculo puro y reflejos felinos perfeccionados por millones de años de evolución, también había detectado la presencia del caballo. Este depredador, conocido por los lugareños como el fantasma, por su habilidad para aparecer y desaparecer sin dejar rastro, era una hembra en plena madurez, con cachorros que alimentar y un instinto maternal que multiplicaba su agresividad natural. Sus ojos amarillos brillaban con una intensidad hipnótica mientras calculaba cada movimiento, cada ángulo de ataque. Sander levantó la cabeza bruscamente. Sus fosas nasales se dilataron, captando algo en el aire que activó todas sus alarmas ancestrales. Los caballos, como animales de presa, han desarrollado durante milenios un sexto sentido para el peligro, una capacidad casi sobrenatural para percibir amenazas invisibles. Y en ese momento, cada fibra del ser de Sander le gritaba una sola palabra: peligro. Sus orejas rotaron hacia atrás, sus músculos se tensaron como resortes listos para explotar, y su corazón comenzó a latir con la fuerza de un tambor de guerra. Entonces lo vio. Primero fue solo una sombra masiva emergiendo de entre los pinos, pero en cuestión de segundos, la forma inconfundible del grizzly se materializó en toda su terrorífica gloria. El oso se erguía sobre sus patas traseras, alcanzando una altura que superaba los 2,5 metros, un monstruo de proporciones prehistóricas que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Su rugido hendió el aire de la tarde, un sonido gutural y primitivo que heló la sangre de todo ser viviente en un radio de cientos de metros. Sander retrocedió instintivamente, sus cascos golpeando la tierra con nerviosismo, buscando una ruta de escape.
pero cuando el caballo giró para huir en dirección opuesta, sus ojos se encontraron con una visión aún más aterradora. El puma había salido de su escondite, posicionándose estratégicamente para cortar cualquier vía de huida. La felina se agazapaba sobre una roca elevada, su cuerpo dorado casi invisible contra el terreno pedregoso, con los músculos de sus cuartos traseros tensos como ballestas listas para disparar. Sus colmillos brillaban amenazadoramente bajo los últimos rayos del sol, y un siseo bajo emanaba de su garganta, un sonido que presagiaba un ataque inminente. Xander estaba atrapado. Delante, el grizzly avanzaba con pasos pesados pero sorprendentemente rápidos para su tamaño masivo. Detrás, el puma se preparaba para saltar. A los lados, terreno rocoso e irregular que haría imposible una carrera a plena velocidad. El magnífico caballo se encontraba en la peor situación imaginable para un animal de presa, acorralado entre dos de los depredadores más letales de América del Norte, sin posibilidad aparente de escape. Su respiración se volvió errática, vapor saliendo de sus fosas nasales en el aire cada vez más frío de la tarde. Xander sabía que no podía luchar contra ambos depredadores. Su única esperanza era encontrar un momento, una fracción de segundo, donde pudiera romper el cerco mortal que se cerraba sobre él. Pero ese momento no llegaba. El grizzly gruñía amenazadoramente, golpeando el suelo con sus patas delanteras en una demostración de fuerza que habría hecho huir a cualquier otro animal. El puma, por su parte, se movía en círculos calculados, estudiando cada movimiento del caballo, esperando el momento perfecto para lanzar su ataque letal. La tensión en el aire era tan densa que parecía poder cortarse con un cuchillo. En cualquier segundo, uno de los dos depredadores haría su movimiento, y cuando eso ocurriera, sería el principio del fin para Xander. A más de 1 kilómetro de distancia, en la casa principal del rancho Morrison, Sarah Morrison, una veterinaria de 35 años con una vida dedicada al cuidado de animales, experimentaba una inquietud inexplicable. Había estado revisando informes en su oficina cuando una sensación de alarma la invadió sin razón aparente. Como alguien que había pasado toda su vida rodeada de animales, Sarah había aprendido a confiar en esos instintos, esas corazonadas que no tenían explicación lógica pero que raramente estaban equivocadas. Algo no estaba bien. Lo sentía en cada célula de su cuerpo. Dejó sus papeles y salió al porche, escudriñando el horizonte con unos binoculares que siempre mantenía a mano. El rancho se extendía ante ella en todas direcciones, miles de hectáreas de tierra que conocía como la palma de su mano. Todo parecía tranquilo, pero esa sensación de inquietud no la abandonaba. Entonces, a lo lejos, en el límite del cercado norte, captó un movimiento. Ajustó el enfoque de sus binoculares y lo que vio la dejó sin aliento. Xander estaba allí, pero no estaba solo. Las formas masivas de dos depredadores eran inconfundibles incluso a esa distancia. Sarah sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Sin perder un segundo, Sarah corrió hacia el interior de la casa gritando el nombre de su hermano mayor, Jack Morrison, un ex guardabosques de 42 años que había dedicado 20 años de su vida a la conservación de la vida silvestre antes de regresar al rancho familiar. Jack estaba en el cobertizo de herramientas cuando escuchó los gritos desesperados de su hermana. Salió corriendo, con el instinto ya alertándole de que algo terrible estaba ocurriendo. Sarah le arrojó los binoculares mientras jadeaba tratando de recuperar el aliento. Xander está atrapado. Un grizzly y un puma. Cerca del bosque norte. Jack enfocó los binoculares hacia donde Sarah señalaba y su rostro curtido por años de trabajo al aire libre se tornó grave. Había visto muchas cosas en sus 2 décadas como guardabosques, había enfrentado incendios forestales, rescatado excursionistas perdidos, e incluso había tenido encuentros cercanos con osos y pumas. Pero nunca, en toda su experiencia, había presenciado o siquiera escuchado de una situación como esta, 2 depredadores apex acorralando simultáneamente a una presa del tamaño de Xander. Era una escena sacada de una pesadilla, un escenario que desafiaba todo lo que sabía sobre comportamiento animal.
Llama al sheriff y a control de fauna, ordenó Jack mientras corría hacia su camioneta. Dile a Mike que traiga los tranquilizantes y que venga ahora. Ahora. Mike Chen era el oficial de control de fauna del condado, un experto en manejo de vida silvestre con 15 años de experiencia en situaciones de conflicto entre humanos y animales salvajes. Había respondido a cientos de llamadas de emergencia, desde osos en contenedores de basura hasta pumas en patios traseros. Pero cuando recibió la llamada de Sara ese día, incluso él sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La situación que ella describía era extraordinaria, peligrosa más allá de cualquier protocolo estándar. Jack no esperó refuerzos. Cada segundo contaba. Subió a su camioneta Chevy del 98, arrancó el motor con un rugido y pisó el acelerador a fondo. La camioneta rugió por el camino de tierra que serpenteaba hacia el cercado norte, levantando nubes de polvo a su paso. Jack conocía ese terreno mejor que nadie, había recorrido cada centímetro de él desde que era niño, pero nunca había conducido con tanta urgencia, con tanto temor oprimiendo su pecho. Sander no era solo un caballo para la familia Morrison. Era un miembro más, un amigo de toda la vida, un símbolo viviente de su legado familiar. Mientras Jack se acercaba a toda velocidad, la situación en el claro había alcanzado un punto crítico. El grizzly había perdido la paciencia. El hambre y la agresión territorial superaron cualquier rastro de cautela. Con un rugido que hizo temblar la tierra, el gigantesco oso cargó hacia Sander. Sus 350 kilogramos de masa muscular se movían con una velocidad que desafiaba su tamaño, las patas delanteras golpeando el suelo con una fuerza que levantaba terrones de tierra. Sander respondió con el único recurso que le quedaba, giró su cuerpo con agilidad sorprendente y lanzó una patada doble con sus patas traseras. Los cascos de Sander impactaron contra el hocico del grizzly con la fuerza de un martillo demoledor. El oso retrocedió aturdido, sacudiendo su masiva cabeza, un hilo de sangre oscura goteando de su nariz. Por un instante glorioso, parecía que el caballo había ganado un respiro. Pero ese instante fue exactamente lo que el puma había estado esperando. Como un rayo dorado, la felina saltó desde su posición elevada, cubriendo más de 6 metros en un solo salto acrobático que desafiaba la gravedad. Sus garras extendidas apuntaban directamente al lomo de Sander. El caballo sintió más que vio el ataque. Su instinto tomó control total de su cuerpo, y en una fracción de segundo, se lanzó hacia un lado. Las garras del puma pasaron a centímetros de su columna vertebral, pero la felina era demasiado experimentada para fallar completamente. Sus garras traseras encontraron el costado de Sander, rasgando surcos profundos en su pelaje y carne. El caballo relinchó de dolor y terror, un sonido que atravesó el valle como un grito de auxilio desesperado. La sangre comenzó a fluir por el costado de Sander, manchando su hermoso pelaje castaño con líneas carmesí. El dolor era intenso, punzante, pero el caballo sabía que detenerse significaba la muerte. Cojeando ligeramente ahora, Sander intentó alejarse, pero el grizzly ya se había recuperado del golpe inicial y volvía a la carga, esta vez aún más furioso. El puma, probando la sangre del caballo en sus garras, se preparaba para un segundo asalto. Sander estaba herido, rodeado, y rápidamente agotando sus opciones de supervivencia. Fue entonces cuando el sonido de un motor rugiendo a toda velocidad resonó en el valle. Jack Morrison apareció en su camioneta, derrapando en el terreno irregular hasta detenerse a unos 30 metros de la escena de pesadilla que se desarrollaba ante él. Lo que vio confirió sus peores temores y lo superó. Sander sangraba profusamente de su costado, tambaleándose de agotamiento y trauma. El grizzly y el puma parecían haber entrado en una especie de frenesí, ignorando la presencia del vehículo humano, completamente enfocados en su presa herida. Jack sabía que tenía que actuar inmediatamente, pero también sabía que un movimiento en falso podría empeorar todo. Un humano a pie no era rival para ninguno de esos depredadores, mucho menos para ambos a la vez. Pero tampoco podía quedarse sentado viendo cómo Sander era despedazado.
Con manos temblorosas pero determinadas, Jack tomó su rifle del portaequipaje trasero de la camioneta. No era un rifle de caza mayor, solo un calibre .30 a 30 que usaba ocasionalmente para coyotes, pero tendría que servir. Su plan no era matar a los depredadores, eso sería su último recurso absoluto. Su objetivo era asustarlos, hacer suficiente ruido y demostración para que decidieran que esta presa no valía el esfuerzo. Jack disparó 2 veces al aire. El estampido de los disparos resonó como truenos en el valle, haciendo eco contra las paredes rocosas de las colinas circundantes. Por un momento, tanto el grizzly como el puma se detuvieron, sus cabezas girando hacia esta nueva amenaza. Jack aprovechó ese instante para tocar la bocina de su camioneta repetidamente, creando una cacofonía de sonidos diseñada para confundir y asustar. Gritó con toda la fuerza de sus pulmones, agitando sus brazos, haciéndose tan grande y ruidoso como era humanamente posible. El puma fue el primero en reconsiderar. Los felinos grandes son cazadores sigilosos por naturaleza, y toda esa conmoción iba contra sus instintos. La hembra evaluó rápidamente la situación con la inteligencia calculadora característica de su especie. Había logrado herir a la presa, pero ahora había humanos involucrados, y donde hay humanos, hay armas de fuego. La ecuación de riesgo-recompensa ya no favorecía continuar el ataque. Con un siseo de frustración, el puma se retiró hacia las rocas, desapareciendo en las sombras con la misma rapidez fantasmal con la que había aparecido. Pero el grizzly era diferente. Los osos, especialmente los machos solitarios y agresivos como este, no se asustan tan fácilmente. Este oso en particular había sido desplazado de territorios más ricos en alimento, estaba hambriento, irritado, y ahora también herido en su orgullo después del golpe que Sander le había propinado. Se alzó nuevamente sobre sus patas traseras, rugiendo hacia Jack en un desafío directo. Sus ojos pequeños brillaban con una mezcla de furia y hambre primordial. El oso no iba a retirarse. Al contrario, ahora dirigía su atención hacia la camioneta y hacia el humano que se atrevía a interponerse entre él y su comida. Jack sintió el frío del miedo recorriendo sus venas. Había estado cerca de osos antes, los había estudiado, los había observado desde distancias seguras, pero nunca había tenido un grizzly de este tamaño directamente enfocado en él con intenciones hostiles. El oso comenzó a avanzar hacia la camioneta, sus pasos pesados haciendo vibrar el suelo. Jack sabía que su vehículo no sería suficiente protección si el oso decidía atacarlo. Estos animales tenían la fuerza para voltear automóviles completos si se lo proponían. En ese momento crítico, Jack tuvo que tomar una decisión que pesaría en su conciencia por el resto de su vida. Apuntó su rifle, no al oso directamente, sino al suelo justo frente a sus patas delanteras. Disparó. La bala impactó en la tierra, levantando una explosión de polvo y fragmentos de roca a centímetros del oso. El grizzly se detuvo abruptamente, confundido por la explosión repentina tan cerca de él. Jack disparó nuevamente, esta vez al otro lado del oso, creando otra explosión de tierra. El mensaje era claro, este territorio estaba defendido, y había más de donde venían esos proyectiles. Por agonizantes segundos que parecieron horas, el oso evaluó la situación. Su lenguaje corporal mostraba la batalla interna entre su agresión y su instinto de supervivencia. Finalmente, con un último rugido de desafío que más parecía una promesa de revancha que una admisión de derrota, el grizzly giró y comenzó a retirarse hacia el bosque. Pero lo hizo lentamente, mirando hacia atrás repetidamente, como si estuviera memorizando el lugar y la ofensa para un encuentro futuro. Jack no bajó su guardia ni por un segundo. Mantuvo el rifle levantado, siguiendo al oso con la mira hasta que la gigantesca figura parda desapareció completamente entre los árboles. Solo entonces, cuando estuvo seguro de que ambos depredadores se habían retirado, Jack bajó su arma y corrió hacia Sander. Lo que vio le rompió el corazón. El noble caballo estaba de pie, pero apenas. Temblaba violentamente, su pelaje empapado en sudor y sangre. Las heridas en su costado eran profundas,
líneas paralelas donde las garras del puma habían rasgado músculo y tejido. Xander respiraba en jadeos cortos y rápidos, sus ojos mostraban el blanco del terror extremo. Tranquilo, chico. Tranquilo. Ya pasó. Estás a salvo ahora, susurraba Jack con voz temblorosa mientras se acercaba lentamente al animal herido. Xander reconoció la voz familiar. Sus orejas giraron hacia Jack, y aunque su cuerpo seguía temblando, el caballo permitió que el hombre se acercara. Jack extendió su mano lentamente, permitiendo que Xander olfateara su olor familiar antes de tocarlo suavemente en el cuello. El contacto pareció anclar al caballo, recordándole que no estaba solo, que estaba con alguien de confianza. Con cuidado extremo, Jack evaluó las heridas. Eran graves, sin duda, pero si podían detener la hemorragia y prevenir infecciones, Xander tenía posibilidades de sobrevivir. El sonido de más vehículos aproximándose llegó como música celestial a los oídos de Jack. Sarah apareció primero, conduciendo el ATV familiar a máxima velocidad, seguida de cerca por la camioneta del oficial Mike Chen. Sarah saltó del vehículo antes incluso de que se detuviera completamente, corriendo hacia su hermano y Xander con un maletín médico veterinario que había tenido la previsión de traer. Detrás de ella, Mike Chen descendía de su vehículo con equipo especializado, incluyendo un rifle de tranquilizantes de largo alcance, por si los depredadores decidían regresar. «Dios mío», exclamó Sarah cuando vio las heridas de Xander. Su entrenamiento veterinario tomó control inmediatamente, empujando a un lado el shock emocional. «Necesitamos detener esta hemorragia ahora. Mike, necesito tu ayuda. Jack, mantén a Xander calmado». Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad urgente y coordinada. Sarah trabajaba con la precisión de un cirujano de campo de batalla, limpiando las heridas, aplicando presión para detener el sangrado más severo, mientras preparaba suturas temporales para mantener cerradas las laceraciones más profundas. Mike Chen la asistía, sosteniendo instrumental, aplicando antisépticos, todo mientras mantenía un ojo vigilante en el bosque circundante, su rifle de tranquilizantes listo para disparar ante cualquier movimiento sospechoso. Jack permanecía junto a la cabeza de Xander, hablándole constantemente en tonos suaves y tranquilizadores, acariciando su cuello y frente, proporcionando el único tipo de medicina que él podía ofrecer, la presencia humana reconfortante de alguien a quien el caballo conocía y confiaba desde su nacimiento. Xander respondía a esa presencia, su respiración comenzando a estabilizarse gradualmente, su temblor disminuyendo de violentos espasmos a temblores más controlados. Los ojos del caballo, que momentos antes mostraban solo terror puro, comenzaban a reflejar algo diferente, reconocimiento, alivio, y quizás incluso gratitud. Sarah trabajaba con una concentración feroz. Sus manos, normalmente tan firmes en procedimientos veterinarios rutinarios, temblaban ligeramente, no de incompetencia sino de la adrenalina pura que bombeaba por su sistema. Cada sutura que colocaba, cada venda que envolvía, era hecha con el conocimiento de que un error podría costarle la vida a Xander. Las heridas eran extensas, 4 surcos paralelos que recorrían casi 30 centímetros a lo largo del costado del caballo. El puma había estado peligrosamente cerca de órganos vitales. Unos centímetros más profundo, y esta historia habría tenido un final muy diferente. Las heridas son profundas, pero limpias, informó Sarah después de varios minutos de trabajo intenso. El puma no perforó la cavidad abdominal, es un milagro. Pero hay daño muscular significativo. Xander va a necesitar meses de recuperación, y necesitamos trasladarlo a una instalación adecuada para tratamiento inmediato. Mike Chen ya estaba en su radio, coordinando con el departamento del sheriff y con servicios veterinarios de emergencia. Describía la situación, las coordenadas exactas, la gravedad de las heridas, todo mientras continuaba explorando el perímetro con sus binoculares, buscando cualquier señal de que los depredadores pudieran estar considerando un regreso. El sol ahora estaba peligrosamente bajo en el horizonte, y la oscuridad que se aproximaba no favorecía a los humanos en este territorio salvaje.
Tenemos un problema, dijo Mike Chen, bajando sus binoculares con expresión preocupada. El tráiler veterinario más cercano está a 45 minutos, y va a estar completamente oscuro en menos de 30. Sander no puede esperar tanto con estas heridas, necesita transfusión de sangre y antibióticos intravenosos ahora. Pero tampoco podemos intentar moverlo andando en su condición, el shock y el esfuerzo podrían matarlo. Jack y Sarah intercambiaron miradas. Ambos sabían que Mike tenía razón. Sander estaba estabilizado por ahora, pero era una estabilización precaria. La pérdida de sangre había sido significativa, y aunque Sarah había controlado el sangrado externo, era imposible saber si había hemorragia interna. Además, las heridas estaban completamente abiertas al ambiente, expuestas a bacterias, suciedad, y al riesgo siempre presente de infección grave. En su estado actual, Sander era un paciente crítico que podría deteriorarse rápidamente. Hay un solo camino, declaró Jack, su voz adquiriendo el tono de decisión que sus años como líder de equipos de guardabosques le habían enseñado. Vamos a tener que crear una camilla improvisada y arrastrarlo con el ATV y la camioneta. No es ideal, pero es mejor que esperar o intentar que camine. Sarah, ¿puedes sedarlo lo suficiente para el transporte sin comprometer su respiración? Sarah hizo cálculos rápidos en su mente. Sedar a un caballo en trauma era arriesgado, especialmente sin monitoreo cardíaco adecuado, pero las alternativas eran aún más peligrosas. Asintió lentamente. Puedo darle una dosis baja de sedante combinado con analgésico. Lo va a relajar lo suficiente para el transporte sin suprimirle completamente los reflejos vitales. Pero tenemos que movernos rápido, la ventana de tiempo será corta. Los tres se pusieron a trabajar con renovada urgencia. Jack y Mike corrieron de vuelta a los vehículos, buscando todo lo que pudiera servir, lonas, cuerdas, cadenas, mantas. En menos de 10 minutos habían construido una camilla improvisada pero robusta, lo suficientemente grande para soportar el peso de Sander y lo suficientemente resistente para ser arrastrada. Sarah, mientras tanto, preparaba la inyección sedante, calculando y recalculando la dosis basándose en el peso estimado del caballo y su condición comprometida. Sander, amigo mío, le habló Sarah directamente a los ojos del caballo, estableciendo contacto visual profundo. Esto va a dolerte un poco, pero va a ayudarte. Confía en mí, como siempre lo has hecho. La inyección fue administrada con precisión experta en la vena yugular del caballo. Sander apenas reaccionó, demasiado agotado y traumatizado para resistir. En cuestión de minutos, el sedante comenzó a hacer efecto. Los ojos del caballo se volvieron vidriosos, sus músculos se relajaron gradualmente, y su peso comenzó a transferirse más hacia sus patas delanteras mientras las traseras perdían algo de coordinación. Era el momento perfecto para moverlo. Lo que siguió fue una operación de rescate digna de equipos militares. Con Jack en un lado y Mike en el otro, mientras Sarah guiaba y apoyaba desde atrás, comenzaron el delicado proceso de guiar a Sander hacia la camilla improvisada. El caballo, bajo la influencia del sedante, cooperaba en la medida de sus capacidades disminuidas, dejándose guiar hacia la lona. Cuando finalmente estuvo posicionado, los tres trabajaron con sincronización perfecta para asegurar al animal con correas que lo mantendrían en su lugar sin causarle daño adicional. La camilla fue enganchada tanto al ATV como a la camioneta de Jack, distribuyendo el peso y proporcionando redundancia en caso de que algún enganche fallara. Mike Chen tomó el volante de la camioneta, Jack montó el ATV, y Sarah se quedó directamente junto a Sander en la parte trasera del ATV, monitoreando constantemente su respiración, su pulso, cualquier signo de que el transporte estuviera causando complicaciones adicionales. Con señas coordinadas, comenzaron el lento y cuidadoso trayecto de vuelta hacia el rancho. El sol se había puesto completamente ahora, y el mundo se sumergió en el azul profundo del crepúsculo. Las luces de los vehículos cortaban la oscuridad creciente, iluminando el camino accidentado hacia la salvación. Cada pequeño bache, cada irregularidad en el terreno,
tenía que ser navegada con extremo cuidado para no sacudir demasiado a Xander. El viaje, que normalmente tomaba 5 minutos, se extendió a 15 agonizantes minutos de tensión constante. Finalmente, las luces del rancho Morrison aparecieron en la distancia, brillando como faros de esperanza en la oscuridad. Sarah había radiado adelante, y el personal del rancho había preparado el establo médico, un área especialmente equipada que los Morrison mantenían para emergencias veterinarias. Luces brillantes iluminaban el interior, equipo médico estaba dispuesto y listo, y varios empleados del rancho esperaban para ayudar en lo que fuera necesario. El tráiler veterinario de emergencia llegó exactamente al mismo tiempo que la procesión de rescate. El Dr. Robert Hayes, un veterinario de grandes animales con 30 años de experiencia, saltó de su vehículo antes de que terminara de detenerse. Una sola mirada a Xander fue suficiente para comprender la gravedad de la situación. «Bien, escuchen todos», ladró órdenes el Dr. Hayes con la autoridad de décadas de emergencias médicas. «Necesito que lleven a este caballo al establo ahora. Equipo de transfusión, líneas 4, mi kit de cirugía completo. Sarah, tú conmigo, vas a ser mi enfermera. El resto, despejen el área pero permanezcan disponibles». Lo que siguió durante las próximas 5 horas fue nada menos que una batalla médica por la vida de Xander. El Dr. Hayes y Sarah.